Varón de 20 años que presenta abdomen agudo por perforación de úlcera duodenal de hace 3 horas, dice. Sin antecedentes de úlcera. El tratamiento de elección sería, ¿no? Aspiración, o sea, sonda nasogástrica, sueros y antibióticos, no, pues, ¿no? Si tenemos la idea de que este paciente está haciendo un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Por una perforación, ya sea una úlcera gástrica o una úlcera duodenal, el paciente tiene que ir a sala, a la parotomía, ¿no? La parotomía y cierre simple de la perforación, sí, eso es lo que debemos hacer. Cierre simple de la perforación, reavivando los bordes de la perforación, porque la úlcera genera la complicación no de manera aguda, ¿no es cierto? Existen cambios histológicos en la pared gástrica que van a ir generando fibrosis, ¿no? Y erosión de la mucosa con la consiguiente perforación posterior. Entonces nosotros cuando encontramos la úlcera, el huequito, no encontramos como una perforación de la mucosa como si la realizáramos con un bisturí, por ejemplo, sino encontramos una zona fibrótica, nacarada, blanca, dura, una zona que si nosotros hacemos una rafía pues no va a prender, porque no va a haber superficie de contacto para que anastomose. Entonces, por ende, nosotros debemos de revivar. Si encontramos una perforación de 1 centímetro, nosotros hacemos una sección de por lo menos medio centímetro a cada lado y volvemos el hueco hasta de 2 o 3 centímetros y hacemos la rafía sin ningún problema. De todos los órganos, el más noble será pues el estómago. Luego le sigue el intestino delgado y luego le sigue el colon, en cuanto a anastomosis se trata. El estómago tiene una irrigación por todo lado, como hemos visto, entonces eso favorece, ¿no es cierto?, la reparación no rápida, sino fiable, ¿no? Uno puede hacer 2 o 3 puntos en el estómago y cierra fácilmente. Lo mismo sucede con el ilion, ¿no? El yeyuno ilion, igual, por los arcos vasculares que tienen la irrigación, las anastomosis que se realizan en esos elementos son fiables para nosotros. Nosotros hacemos anastomosis en iloiliales o yeyunales y nos quedamos tranquilos. Pero cuando hacemos anastomosis colocolónicas o iliocolónicas, ahí es el problema. Por la irrigación que tiene el colon y por lo que demora en generar la rafía, la anastomosis, perdón, entonces sí pueden generarse mayor problemas en este tipo de casos. Como dicen, ¿no? O sea, el intestino delgado hasta con moco pega, lo mismo del estómago, ¿no? Entonces, hacemos la laparotomía, revivamos los bordes, rafía primaria y el parche para cubrir la herida. La técnica de Graham, ¿no es cierto? Parche de Graham, digamos. Todos los datos siguientes son útiles para el diagnóstico precoz de úlcera gastroduodenal perforada, excepto uno, señálelo, dice. Cuando pienso en una úlcera péptica, en este caso perforada, como complicación. Dolor en puñalada, sí hemos dicho, ¿no es cierto? Dolor súbito en puñalada. Distensión abdominal marcada. Estos pacientes la mayoría de las veces no van a venir distendidos. O sea, la irritación peritoneal es tanto que al paciente lo va a llevar no a una distensión abdominal por irritación intestinal, sino va a generar un abdomen en tabla por irritación peritoneal directa del químico que vamos a tener, ¿no es cierto? Neumoperitoneo, sí vamos a tener neumoperitoneo, aire subdiafragmático y derecho, ¿no? Disminución de la matidez hepática, si es gástrica o duodenal, recuerden que casi 1,5 litros, 2 litros de secreción saliva llegan al estómago, el estómago genera más o menos 1 litro, 1,5 litros igual de secreción, ¿no? Entonces, si se trata de estómago, tenemos un promedio de 3 a 4 litros de secreción que fácilmente pueden salir a la cavidad abdominal, ¿no? Generar colecciones a nivel de la zona hepática y disminuir la matidez, ¿no? Se hace difusa la matidez en ese caso. Lo mismo sucede si se acompaña de una perforación duodenal, ¿no? Ya tienen la secreción pancreática, otros 1000, la secreción biliar 1500, entonces pueden salir volúmenes grandes a nivel de la cavidad abdominal, generando la disminución de la matidez hepática, ¿no? Fases de angustia o ansiedad del cortejo vegetativo que acompaña a todo proceso de dolor, ¿no es cierto? Y este dolor es agudo, súbito. Los pacientes vienen en posición antiálgica y que muchas veces, a veces es signo de diagnóstico, ya cuando uno ve al paciente entrando agarrándose el epigastro para adentro, esto es un paciente que por lo menos tiene una úlcera péptica, no sabemos si se habrá perforado o no, ¿no es cierto? Entonces lo que no va a haber en estos pacientes va a ser la distensión abdominal
lo que sí va a haber en esos pacientes es el famoso vientre en tabla, ¿no? Abdomen rígido, por la irritación peritoneal que va a generar las secreciones que van a salir. Un varón de 80 años diabético con hemorragia digestiva por úlcera duodenal, que tras la transfusión de 10 unidades ya es politransfundido. Recuerden que 10 unidades hacen un promedio más o menos de 5 litros. Si tiene 5 litros, este paciente probablemente ya no sea la sangre de él. Entonces esto conlleva a alteraciones, a discrasias, ¿no? Porque hay coagulopatía de consumo, ¿no? Presenta hemorragia activa no controlable. Mientras más paquetes sangre, mientras más paquetes pases, si tú tienes un sangrado en napa o un vaso que esté sangrando, menos va a parar tu paciente de sangrar, ¿no? Por los trastornos de coagulación que van a generar. Entonces, presenta hemorragia activa no controlable endoscópicamente. Dice, el tratamiento más adecuado en lo siguiente sería, o sea, de acá del saque ya la laparotomía. ¿Por qué? Porque tenemos más de 10 unidades de sangre transfundidas. Y acá tenemos que endoscópicamente no está controlado. No nos dicen el tiempo, pero no está controlado, ¿no? Entonces tenemos que entrar a sala y controlar, ¿no? Infusión de somatostatina. La somatostatina se usa para disminuir las secreciones de las glándulas, ¿no? En el tratamiento, ya sea de una hemorragia digestiva alta, se puede utilizar infiltración local de somatostatina para bloquear e inhibir el sangrado. Cuando estamos frente a una úlcera, una fístula pancreática, por ejemplo, podemos utilizar somatostatina, ¿no? O cuando se trata de una fístula de cualquier tipo de órgano, podemos utilizar somatostatina porque inhibe la secreción, disminuye los volúmenes, disminuyendo el volumen de secreción de la fístula, ¿no? En la pancreatitis, por ejemplo, utilizamos también somatostatina, sobre todo cuando los llevamos a cirugía a los pacientes y cursan con fístulas pancreáticas. Nos ayudan a disminuir el volumen de secreción. Embolización de la arteria coronaria estomáquica. Bueno, hasta llegar a la embolización probablemente nuestro paciente, llegar a la embolización de la arteria coronaria estomáquica, nuestro paciente ya no va a estar vivo, pues, ¿no? Inyección intraarterial de vasopresina. Utilizan los gastroenterólogos cuando realizan la inyectoterapia famosa, utilizan adrenalina, ¿no? Y algunas veces pueden utilizar vasopresina para generar un espasmo en la zona de la úlcera con la consiguiente resolución del cuadro, ¿no? Si nosotros quirúrgicamente igual, bueno, quirúrgicamente sí se resuelve la mayoría de las veces las hemorragias, pero también podemos instalar vasopresina en la zona del vaso que está sangrando, ¿no? Vagotomía gástrica proximal o vagotomía de células oxínticas, ¿no? Habíamos dicho que la vagotomía gástrica, a no ser que sea selectiva, más piloroplastia, sería una cirugía de urgencia de una hemorragia digestiva alta como respuesta en caso nos hagan una pregunta, ¿no? Sutura hemostática y vagotomía troncular más piloroplastia, ¿no? Vagotomía selectiva sería, ¿no? Vagotomía selectiva. Bueno, en este caso, a ver, infusión de somatostatina, no. Embolización de la arteria coronaria estomáquica, tampoco. Acá ya deberíamos, este paciente, luego de transfusión de 10 unidades y con actividad no controlable por endoscopía, y lo que deberíamos hacer es meterlo a la sala, laparotomía, más control y hemostasia de la lesión, ¿no es cierto? Inyección intraarterial de vasopresina. Cuando nosotros a veces no encontramos la zona de sangrado, podemos hacer una instilación por vía laparotomía, ¿no es cierto?, de los vasos próximos al estómago, con el consiguiente control. Vagotomía no se realiza y sutura hemostática y vagotomía controlada tampoco. Entonces, por defecto, tendría que ser la C, ¿no? Esto, como le digo, en caso sea emergencia, ¿no? Entonces, acá la respuesta es la E, como les decía, en caso sea emergencia, ¿no? Pero lo ideal sería entrar y hacer solamente control y hemostasia. Si no podemos hacer el control y la hemostasia, instilamos vasopresina, ¿ya? Pero si no, como les decía, por defecto, en las preguntas de examen viene esta como respuesta positiva. Sutura hemostática y vagotomía más piloroplastia, cuando se trata de cirugía de urgencia.
La exploración complementaria más adecuada para el diagnóstico de la perforación ulcerosa duodenal es radiografía simple de abdomen en posiciones adecuadas, en posición supina, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ver? Aire subdiafragmático derecho. Tránsito con gastrografín en pequeña cantidad, es una sustancia de contraste. No, pues no. Si nosotros pensamos, el diagnóstico de úlcera antes de la era de la endoscopía se hacía con un estómago contrastado también, ¿no? En las cuales nos daban imágenes de sustracción, las lesiones ulcerosas. Pero no podíamos distinguir si se trataba de una úlcera péptica o de repente una lesión neoplásica que tenga forma de úlcera, ¿no? Endoscopía alta, insuflando poco aire de urgencia. Si tenemos una úlcera perforada, los gastroenterólogos no le van a hacer una endoscopía porque está contraindicada porque hay una perforación en la zona. Ecografía abdominal nos determinará la presencia de líquido libre, ¿no? La tomografía axial computarizada no nos va a servir, ¿no? Entonces la radiografía simple de abdomen en posición adecuada, o sea, tiene que ser una posición de pie. Y la mayoría de las veces nosotros pedimos radiografía tóraco-abdominal para poder ver el aire subdiafragmático. En una radiografía de abdomen en supino se ve aire subdiafragmático, dice. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ascitis no se ve, ¿no es cierto? La ascitis genera opacidad y se ve borrado todas las asas intestinales. Perforación intestinal, sí, ¿no es cierto? Aire subdiafragmático, ya sea estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon. Peritonitis, ¿no? Oclusión intestinal, en una radiografía nosotros veremos los famosos niveles hidroaéreos, pila de monedas en intestino delgado, ¿no? Y la dilatación del marco cólico cuando se trata de una obstrucción de intestino grueso. Y el hilo dinámico o el hilo paralítico, que es una forma de hilio, hace referencia al mecánico, ¿no? Que en contraposición al mecánico el manejo es eminentemente médico. Por ejemplo, una forma de hilo paralítico, un hilo dinámico, por ejemplo, es una pancreatitis, que puede generar un hilo dinámico. El síndrome ascítico también puede generar un hilo dinámico, ¿no? La oclusión y la obstrucción intestinal mecánica, ya sea debido a una hernia interna, ¿no? Una tumoración, una lesión que puede generar una obstrucción, un hilo mecánico en este caso, ¿no? Las peritonitis también generan hilios paralíticos, ¿no? Por la irritación que genera la secreción purulenta, irrita el intestino, genera dilatación y se forma un hilo paralítico. Entonces, la perforación intestinal es lo que vamos a buscar en una radiografía de abdomen simple, ¿no? Cuando nosotros realizamos una gastrectomía, ¿no? Recuerden, la gastrectomía podemos hacer una hemigastrectomía, podemos hacer una gastrectomía subtotal que conlleva a más del 75%, ¿no es cierto?, de la superficie gástrica. Podemos hacer una antrectomía, ¿no? O podemos hacer una gastrectomía total, ¿no? Esos son los 4 procedimientos que podemos hacer: antrectomía, hemigastrectomía, gastrectomía subtotal, 75% del total del cuerpo gástrico, y una gastrectomía total, ¿no? Pues al hacer la gastrectomía nosotros podemos tener 3 maneras para hacer la reparación o la restitución del tránsito, ¿no? Y acá tenemos las famosas reconstrucciones. La Billroth 1. La Billroth 1 es lo que se denomina como una gastroduodenoanastomosis. Es la más fisiológica, pero la que menos se realiza, ¿no? En el hospital nadie hace Billroth 1. Existía hace 5 años un cirujano, el doctor Altamirano, que hacía Billroth 1, pero ya no está. Tras eso ya no hay. No sé si en los demás hospitales estarán haciendo Billroth 1, pero es una cirugía en desuso. ¿Por qué? Primero, esta Billroth 1 solamente está supeditada a lesiones a nivel del antro o del píloro, nada más. ¿Por qué? Porque si encontramos lesiones a nivel del cuerpo, el fundus o el cardias, imposible que hagamos una Billroth 1. Porque recuerden que el duodeno, ¿no es cierto?, solamente la primera porción es móvil y es peritoneal.
la segunda, tercera y cuarta porción son retroperitoneales. Hacer una movilización de todo este segmento para que pueda ascender y la anastomosis no nos quede a tensión es muy difícil, ¿no? Y segundo, la anastomosis con el duodeno conlleva también un gran riesgo por los volúmenes altos de flujo que se genera en esa zona, ¿no? Secreción biliar, secreción pancreática, secreción gástrica. Entonces, el riesgo de generar fístulas o dehiscencias y con la consiguiente falla en la anastomosis es muy grande en ese tipo de reconstrucciones, a pesar de que esta es la más fisiológica, ¿no? Pero no se realiza, ¿no? El otro tipo de reconstrucción es la famosa Billroth 2, ¿ya? La Billroth 2 la podemos hacer en una antrectomía, en una hemigastrectomía o en una gastrectomía subtotal. Entonces va a estar supeditada a lesiones que estén a nivel del antro, a nivel del cuerpo pilórico, a nivel de la curvatura menor, ¿ya? Entonces lo que hacemos es se eleva un asa, ¿no? Idealmente a 20 centímetros del ángulo de Treitz, ¿no? Ese es el duodeno, hemos seccionado la zona de la lesión. Imagínense que acá haya habido una lesión antral, una tumoración. Hacemos una sección a nivel de la primera porción del duodeno, sigue la segunda, la tercera, la cuarta, la tercera, la cuarta, y este es el ángulo de Treitz. A nivel del ángulo de Treitz, a 20 centímetros, ascendemos un asa, ¿no? Y anastomosamos al remanente gástrico que queda, ¿no? De tal manera que se forme un asa aferente que llega al estómago y un asa eferente por donde sale las colecciones. Este asa es el que transporta la secreción biliar y pancreática, ¿no es cierto? Para que conjuntamente con la comida que llega por el estómago salgan a través del asa eferente del estómago, ¿no es cierto? Este tipo de anastomosis es una gastroyeyunoanastomosis o Billroth 2, por eso la Billroth 2 se llama gastroyeyunoanastomosis, ¿no? Y la Billroth 1 es una gastroduodenoanastomosis, ¿no? Pueden ser de dos tipos. Como ustedes ven acá, nosotros de todo el segmento, de todo el borde, de todo el segmento seccionado, o sea, que va desde la curvatura menor hasta la curvatura mayor, nosotros solamente hemos utilizado parte o las 2/3 partes de esta pegadas a la curvatura mayor, ¿no? Hacemos una rafía de todo el remanente y usamos un pequeño segmento para la anastomosis. Esta es la denominada Hofmeister, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos la anastomosis a lo largo de todo el borde, o sea, si mi anastomosis llegaría desde la curvatura menor hasta la curvatura mayor, ¿no? La anastomosis se llama polia, ¿ya? Esto es importante porque los síndromes postgastrectomías, que vamos a ir viendo después, van a tener más relación con el de tipo polia que con el de tipo Hofmeister. Por ende, nosotros, sobre todo, realizamos más este tipo de anastomosis, Hofmeister, Finestier, que la polia, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un asa que asciende, el asa aferente que va a llevar toda la secreción biliar y va a llegar toda la secreción pancreática, probablemente en esta zona vayamos a hacer que esta secreción entre en contacto con la superficie gástrica. Al entrar en contacto con la superficie gástrica puede ser afecto de úlceras de boca anastomótica o puede ser afecto de neoplasias por alteración y por metaplasia y displasia de la mucosa gástrica, por el contacto que tiene la mucosa gástrica con las sales biliares o por el contacto que tiene con el jugo pancreático. Entonces, a esta técnica nosotros podemos agregar un complemento. Este asa yo puedo unirlo a este asa, ¿no? Una entero anastomosis, de tal manera que la secreción biliar y pancreática que venga por acá, ¿no es cierto?, en vez de llegar al estómago haga un bypass y pase directamente a este asa, ¿no? Entonces este complemento se llama Brown complementario. Es el famoso Brown complementario, ¿no? Y por último tenemos la famosa IE de Rux, ¿no? La IE de Rux la podemos hacer ya sea una gastrectomía subtotal, pero generalmente está superditada para las gastrectomías totales. Las gastrectomías totales van con IE de Rux. Recuerden que esta IE de Rux no solamente se realiza para gastrectomías,
si yo tengo una lesión en el páncreas o tengo una lesión en la vía biliar, yo puedo hacer mi reparación haciendo una I de Rux. Este asa, que es el asa ascendente, lo puedo llevar acá y anastomosar con él, con la vía biliar. Entonces sería una coleoco-yeyuno anastomosis. Entonces, ¿qué hago para hacer la I de Rux? De la misma manera, yo busco el ángulo de Treitz, ¿no? Y a 40 centímetros del ángulo de Treitz, ¿no? Acá hago una sección. Este segmento estuvo acá, ¿ya? Hago una sección del intestino, ¿no? Imagínense que este sea A y este sea B. Estaba acá A y B. Y haciendo B para hacer la anastomosis, ¿no? Y finalmente anastomoso al asa eferente, ¿no? La sección A que he cortado acá. De tal manera que me queda, esa sería la Y, ¿no? Una pata acá y acá arriba, ¿no? Entonces, esta famosa Y de Rux la hacemos sobre todo cuando realizamos gastrectomías totales, ¿no? Entonces, en este caso hacemos una esófago y ayuno anastomosis, ¿no? Una esófago y ayuno anastomosis. Y recuerden que también nos sirve para cirugías de vía biliar. Recuerden que las derivaciones biliodigestivas pueden ser de dos tipos. Yo puedo derivar el duodeno, como ven acá, hacia el colédoco, una colédoco duodenal. Esto lo voy a hacer en pacientes que sean mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque esta derivación me va a generar a mí una complicación que se llama síndrome sumidero, ¿no? El paciente al ingerir alimentos, a través de esta comunicación que tiene, van a pasar los alimentos ahí y esto me va a generar colangitis a repetición, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con una lesión en vía biliar menor a 50 años, yo le haré una I de Rux para evitar esta complicación, porque el paciente va a vivir más tiempo, ¿no? Entonces, para evitar esta complicación, sobre todo, le haré este tipo de derivación, cuando se trata de derivaciones biliodigestivas, ¿no? Entonces, en base a esto se han descrito pues las complicaciones, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un estómago pequeñito, ¿no? Tendremos el famoso síndrome de antro retenido. Entonces, a veces los pacientes no controlan su ingestión, ¿no? Y empiezan a ingerir los alimentos de manera como regularmente lo hacían. Entonces, los pacientes que tienen gastrectomías están sometidos a ingerir los alimentos de manera fraccionada y varias veces al día, así como los niñitos. ¿Para qué? Para que este remanente gástrico no genere trastornos, no genere dilatación y genere dolor, ¿no? Cuando este asa que nosotros hemos subido, ¿no es cierto?, es muy largo, o sea, nosotros hemos dicho que más o menos a 20 centímetros del ángulo de Treitz nosotros hacemos una elevación. Si nuestro asa, ¿no?, aferente es muy larga, se genera el síndrome de asa aferente. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, todas las colecciones que van a generar, van a tratar de llegar hacia el estómago, se retienen en todo este trayecto que vamos a tener, generando un cuadro distensión e irritación, ¿no? Sobre todo en esta zona, porque el contenido va a progresar y va a regresar hacia el duodeno. Puede generar fístulas, puede generar distensión, trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Si nuestra boca anastomótica es muy pequeña, ¿no?, la boca anastomótica no debe ser menor a 3 centímetros, ¿no? La cura de la anastomosis va a generar retracción y va a generar cierre con la consiguiente estenosis de la boca anastomótica, que también es otra complicación que se puede presentar en este tipo de cirugías, ¿no? El dumping famoso, que es el pasaje del bolo alimenticio, ¿no?, que se va a presentar mayormente en pacientes que tengan reconstrucción Billroth 2, ¿no?, y más si tienen polia. O sea, si la anastomosis la vamos a hacer con el yeyuno que va desde el borde de la curvatura mayor a la menor, entonces el bolo alimenticio va a pasar con mayor rapidez, generando los famosos síntomas del dumping, ¿no? Distensión abdominal,
cortejo vegetativo, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos tener una úlcera recurrente en la zona de la anastomosis por la llegada, ¿no es cierto? Este es el síndrome, este es el asa aferente, perdón, el asa eferente, está llegando así. En este caso está al revés, ¿ya? Por acá está llegando la secreción biliar y por acá va a salir. Entonces podemos tener una úlcera por la exposición que tiene la mucosa hacia el jugo pancreático, hacia el jugo biliar, ¿no? Podemos tener una gastritis por reflujo. Y recuerden, una gastrectomía es una condición, un factor de riesgo para que el paciente tenga nuevamente cáncer gástrico, ¿no? El síndrome remanente gástrico pequeño por la limitación de la distensión. El síndrome de asa eferente cuando es muy larga nuestro cálculo no ha sido adecuado, ¿no? El famoso dumping, ¿no? Sobre todo en las BILROT 2, no así en el BILROT 1, ¿no? Con el consiguiente trastorno nutritivo que nos va a generar este dumping, ¿no? Y la diarrea post-vagotomía, porque recuerden que al hacer la sección del antro, ¿no es cierto? Nosotros realizamos la sección propia de los nervios vagos, ¿no? Entonces el dumping ocurre en 25% de los pacientes en quienes se ha alterado el mecanismo del esfínter pilórico, ¿no? Se debe al paso rápido de los bolos alimenticios sólidos hacia el duodeno y el yeyuno proximal en este caso. El dumping temprano se presenta casi a los 30 minutos o a la hora. Se caracteriza por debilidad, desfallecimiento, adinamia, palidez, palpitaciones, sudoración profusa, ¿no? Y dolor abdominal, ¿no? El dumping tardío entre las 3 y 4 horas, 2 y 4 horas, se caracteriza por severos episodios vasomotores, ¿no? Sobre todo la lipotimia, ¿no? Que ocurre entre el segundo y las cuartas horas después de las comidas, ¿no? A la absorción rápida de la glucosa, liberación de insulina y la hipoglicemia tardía, ¿no? Hipoglicemia que va a generar lipotimia en estos pacientes. El síndrome de asa aferente, una obstrucción mecánica de un asa aferente demasiado larga, ¿no? Cuando no calculamos el diámetro que va a tener, que impide el paso del contenido intestinal al segmento distal, ¿no? Ocurre tempranamente en el postoperatorio. Los síntomas son agudos con dolor epigástrico severo, taquicardia, náuseas y vómitos. Si no se trata oportunamente puede llevar a la ruptura del muñón duodenal. En realidad el asa aferente tiene tratamiento quirúrgico. El asa eferente es el que no, ¿no? Porque nosotros podemos reparar, reconstruir nuevamente nuestra asa aferente, podemos recortarlo. El síndrome de asa aferente crónico es menos dramático, el paciente mejora cuando vomita y puede generar una obstrucción parcial. Una de las afirmaciones que sigue relativas al síndrome de dumping no es correcta, señálela. Para que se produzca es preciso que un mecanismo antropilórico esté destruido o haya un cortocircuito en el mismo, ¿no? Sí, precisamente esto se produce porque el mecanismo antropilórico está destruido, ¿no? El vaciamiento brusco al distender el intestino provoca un reflejo que estimula la motilidad, ¿no? El dumping se produce por un vaciamiento brusco que genera distensión, dolor, ¿no? Y cortejo vegetativo. Para que haya síntomas es preciso que haya hiperglicemia inicial e hipoglicemia reactiva. No, genera una hipoglicemia posterior, ¿no es cierto?, por estimulación inmediata de la insulina, pero no debe haber una hiperglicemia inicial, ¿no? O sea, no es una condición. El paso del líquido desde el espacio vascular a la luz intestinal debido a la hiperosmolaridad del quimo es un factor que influye en el cuadro clínico, no es lo que genera el cortejo vegetativo en estos pacientes, ¿no? La liberación de ciertas sustancias vasoactivas que se producen como consecuencia de la distensión intestinal es responsable de parte de los síntomas, ¿no? El péptido intestinal vasoactivo tiene mucho que ver en la generación de este síntoma, ¿no? Entonces lo que no vamos a tener es una hiperglicemia previa para que podamos generar hipoglicemia reactiva en estos pacientes que tienen dumping, ¿no? ¿Cuál de estos síntomas post-cirugía de úlcera péptica se relaciona más especialmente con la gastrectomía parcial con anastomosis tipo polia? Recuerden que antes las gastrectomías fueron diseñadas para el tratamiento de la úlcera péptica, más no así para el tratamiento de los enemas gástricos, como sucede ahora, ¿no?
Entonces, y recuerden que polia, como les había dicho, cuando nosotros hacemos la anastomosis, que se dirige desde la curvatura mayor hasta la curvatura menor, en toda esa extensión, el espacio será mayor y el volumen de bolo alimenticio que pase será mayor y el damping será mayor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál de estos síntomas postcirugía de úlcera péptica se relaciona más especialmente con la gastrectomía parcial con anastomosis tipo polia? La diarrea postvagotomía sí puede presentarse, pero no es más frecuente, ¿no? El síndrome de vaciamiento rápido tipo dumping precoz, sí, ¿no? Porque tiene mayor superficie de vaciamiento. Úlcera péptica postoperatoria también se puede presentar, pero se relaciona más especialmente con gastrectomía tipo polia, ¿no? Hemorragia, la hemorragia post, la hemorragia de de la rafía de la gastroenteroanastomosis es, usualmente usamos dos planos en este tipo de rafías que hacemos, ¿no? Y si usamos sutura mecánica, hacemos un refuerzo posterior para que evitar. Recuerden que el estómago, así como es ricamente vascularizado y nos sirve para la anastomosis, si dejamos un espacio suelto, pues empieza a sangrar el paciente también, ¿no? Hiperacidez no. Entonces lo que nos dará será un síndrome de dumping, ¿no? Un vaciamiento rápido. El síndrome de asa aferente es una complicación de una de las intervenciones siguientes. Vagotomía y piloroplastia. Vagotomía y piloroplastia, ¿no es cierto? Selectiva sobre todo, recuerden, es una técnica de vaciamiento que tenemos que realizar en el tratamiento de úlcera péptica y es el tratamiento que la literatura hace referencia en caso de úlcera péptica complicada en emergencia, ya sea por perforación o ya sea por hemorragia. Esta es la cirugía de emergencia que se debe realizar. Pero como les digo, lo que nosotros hacemos es cirugía de úlcera péptica, rafía y parche de Graham, ¿no? Cirugía de hemorragia digestiva alta, gastrotomía y control y hemostasia, ¿no? Pero si en la pregunta viene esto, o sea, el tratamiento de una úlcera péptica complicada con perforación o con hemorragia es la vagotomía selectiva más piloroplastia. Si viene vagotomía y piloroplastia, está bien. Si les viene vagotomía troncular o vagotomía selectiva, la vagotomía selectiva. ¿Sí? Gastrectomía tipo BIRROD 1. En la BIRROD 1 no tenemos asa aferente ni tenemos asa eferente, no se forman esas dos asas. ¿Ya? Recuerden que la BIRROD 1 es una gastroduodenoanastomosis, como se vio, ¿no es cierto? BIRROD 1 no tenemos asas, ¿no? No tenemos como acá una asa aferente ni tenemos una asa eferente. Entonces en la BIRROD 1 no se va a presentar pues dumping, síndrome de asa aferente. En la que sí se va a presentar asa aferente va a ser en el BIRROD 2. ¿No? En la gastrectomía BIRROD 2 sí se va a presentar síndrome de asa aferente. Una gastrectomía total más esófago y ayuno anastomosis sería acá, no una esófago y ayunotomía. Una esófago y ayuno anastomosis en Y de Rux, ¿no? Igual, acá no tenemos ese problema del asa aferente y el asa eferente, ¿no? Porque es un asa que asciende más bien. Es un asa que asciende. Vagotomía gástrica proximal, no, ¿no es cierto? Entonces, acá la respuesta será la